Es un placer estar en casa, realmente me siento en casa siempre que estoy con ustedes. La mayoría de las caras me suenan, pero no solo de sonarme, sino que me resuenan también en el corazón, así que me siento muy afortunada. Me vais a perdonar porque no es mi mejor día, he estado muy enferma, la semana pasada he mejorado un poco, ahora he vuelto a recaer, o no sé cómo si es la palabra. He pillado conjuntivitis también, es como, bueno, a ver, yo esto no, es como a perro flaco todo pulga, dije, no, pues me habrán bajado las defensas y lo estoy pagando caro, ¿no? Esto también tiene que ver en sentido revolucionario con el autocuidado, porque siempre hablamos del autocuidado y siempre me dicen cuídate, cuídate, pero luego a la vez mientras me dicen cuídate me dicen resérvame tal día para tal charla. Entonces yo ya no me lo creo, no me lo creo ni conmigo para conmigo ni de fuera, es solo una forma de quedar bien, ¿no? Voy a intentar ser breve porque creo que lo más interesante se va a dar en el debate, porque la mayoría de las personas que estáis hoy aquí me habéis escuchado. Entonces me parece más interesante que con los conocimientos que ya tenéis, y no solo en cuanto a lo que voy a abordar, sino a cómo enfrentáis eso en el día a día, podamos construir argumentario o podamos construir pensamiento crítico, ¿no? De cara a divulgar y de cara a no sé, a poder convivir, que es un propósito. Lo que me gustaría, por donde me gustaría empezar sería por el origen, porque yo me considero feminista radical. Siempre lo digo y lo defiendo. Hay muchísima gente que no entiende lo que es el feminismo radical. Y cuando digo que soy feminista radical, hoy porque estoy un poco bajita, pero normalmente voy como más, bueno, esta es de las que quiere pegar hombres. Y no es mentira, a veces sí quiero pegar hombres, pero me contengo, ¿vale? No va de eso el feminismo radical, no va de quemar contenedores, no va, o sea, las ganas no nos faltan, sino va de ir a la raíz, va de ir al origen del problema. Y el origen del problema lo hemos conceptualizado como el patriarcado, ¿no? Este paradigma en el que llevamos miles de años viviendo. Yendo al origen de mi propia vida, diré que soy hija de la clase obrera. Mi madre y mi padre trabajaban en una fábrica en mi ciudad, una ciudad industrial al este de Rumanía. Nací en la dictadura comunista de Ceausescu en el 84 y soy la mayor de 2 hermanas. Cuando me tuve que enfrentar a esta sociedad aquí en España para contar mi vida, pero para contar mi vida en un intento de explicarle a esta sociedad de por qué yo fui víctima de un sistema prostitucional, de romper con muchas barreras y muchos prejuicios también que había, porque luego si queréis nos paramos a valorar un poco cómo mi relato rompe totalmente con los relatos que hasta ahora habíamos escuchado en cuanto a las víctimas perfectas, si se le puede adjetivar, ¿no? Porque las mujeres víctimas de violencia machista se supone que debemos de tener un perfil en concreto, pero aun y cuando tengamos ese perfil en concreto, tampoco, o sea, vamos a ser como vamos a tener la sombra de la duda sobre nosotras, va a planear eso, no vaya a ser que seamos realmente culpables y responsables y no víctimas, ¿no? A mí, cuando me formé como feminista, cuando me formé como persona también, no solo a través de la teoría, sino a través del ejemplo que otros seres humanos me dieron, porque he llegado hasta aquí gracias a los tejidos y a los vínculos que he ido creando a lo largo de estos años de recuperación. A la gente en general le gustan las historias de las heroínas que salen de la nada con una capa y están hechas a sí mismas, esas mierdas neoliberales, capitalistas y demás. Y no es así. Yo he llegado hasta aquí gracias a ser vista como un ser humano valioso, inteligente, bondadoso, o sea, esas personas que veían en mí algo que ni yo misma podía ver, porque estaba totalmente intoxicada por aquello que habían echado durante años sobre mi ser.
Y me llamó mucho la atención escuchar un día a una de las grandes referentes del feminismo, Ana de Miguel, en unas jornadas, diciendo que su madre era feminista porque en el franquismo su madre le decía a Ana de Miguel, ya veis donde confianza da asco, como la gente hablando, no, pues estaba ayer con Pedro, por cierto, sí, es verdad, estaba ayer con Pedro Sánchez, con el presidente, luego os cuento también cómo ha ido. Pero Ana decía eso, que su madre era feminista porque su madre en el franquismo le decía, no, Ana, estudia, trabaja, fórmate, ¿no? Y yo en ese momento la escuché atentamente y pensé en mi propio origen, en mi propia sociedad, que era muy distinta a la realidad que vivía la madre de Ana y propiamente Ana de Miguel durante el franquismo, ¿no? Y me hizo esa pregunta porque yo nací y me crié en una sociedad en la que ese mensaje estaba muy presente. Estudia, trabaja, no seas un parásito de la sociedad. Mi madre y mi padre trabajaban codo con codo, ganaban sueldos iguales por un trabajo igual. Y mi madre hacía un trabajo que dentro de estas reglas no era un trabajo masculinizado de alguna forma, porque ella soldaba. Entonces, decía yo, me puse a reflexionar, digo, vale, eso convierte a mi origen, a mi familia, a mi sociedad en feminista, ¿no? Me hice esa reflexión y claramente no es así. Y no es así porque ninguna de las dos realidades, ni la realidad más oscura del franquismo, que relegó a la mujer a un papel de cuidadora, de servidora, ni la realidad del socialismo, que apostaba por la igualdad y por el trabajo, por el culto al esfuerzo y el trabajo, ¿no? como único fin, abordaron el origen de una desigualdad y de una opresión, para ser más exactas, que es nuestra discriminación y nuestra opresión en base a nuestra capacidad sexual y reproductiva, por nacer mujeres, por tener el sexo femenino, bueno, no me voy a referir a esto así porque queda fatal, por nacer mujeres, por tener el sexo de mujer, pues nos dieron unos papeles, ¿no? Y se supone que esperan de nosotras ciertas cosas. Voy a dejar esto aparcado, no os penséis que es por nada, sino luego le vamos a dar un sentido a esto. Y en este intento de ir al origen también, voy a ir al origen también del patriarcado. Cuando yo descubrí que entre hace 5.000 y 7.000 años atrás ocurre un cambio de paradigma, porque antes de eso nunca vivimos en una sociedad matriarcal, porque nunca jamás en la historia de la humanidad las mujeres hemos hecho ni hemos actuado sobre los hombres como ellos sí sobre nosotras. Y no es por generalizar, ya sé que, bueno, por si acaso yo lo digo, porque a veces sale esto, no todos los hombres, ya es verdad, no todos los hombres, pero sí todas las mujeres hemos sufrido, algo ahí no cuadra, las matemáticas no cuadran. Antes de eso habíamos vivido, por lo menos en sociedades mucho más respetuosas con la vida y con el bienestar. Y a mí me sirvió muchísimo leer a Kropotkin en el apoyo mutuo, cuando él investigó, y no me voy a meter mucho en eso, pero cuando él investigó cómo sobrevivimos los seres humanos y demostró que era gracias al apoyo mutuo, gracias a la colaboración, y también investigó si eso lo hacíamos por ser buena gente o buenas personas, ¿no? Y llegó a la conclusión de que no era por ser buenas personas ni por ser buena gente, a veces sí, pero no era por eso, sino por ser seres inteligentes. Porque como somos seres inteligentes, nos dimos cuenta que si colaboramos, si cooperamos, si nos apoyamos mutuamente, conseguimos mucho antes nuestros objetivos y nuestros intereses. Así de claro, es totalmente instrumental, o sea, pero para bien, ¿no? Cuando empieza y se pone la primera piedra del patriarcado, las mujeres pasamos a ser propiedad privada de los hombres, primero de los maridos y después primero de los padres y después de los maridos, y pasamos a ser propiedad privada junto
con la tierra que empieza a repartirse junto con los niños y las niñas, con los animales que se empiezan a domesticar, como todo a la par. Y nos separan y nos dividen a las mujeres entre mujeres privadas y mujeres públicas. Desde un inicio, la prostitución o el matrimonio, estas dos instituciones fundamentales del patriarcado, fueron una cuestión de clase social, porque aquellos hombres que tenían bienes, que podían hacer buenos negocios vendiendo a sus hijas en concepto de matrimonio, lo hacían, y los hombres más pobres, que eran los agricultores, los artesanos, pues al no poder hacer un buen negocio vendiendo a sus hijas en el marco del matrimonio, pues acababan prostituyendo a sus hijas, sacrificándolas por un bien mayor, siempre dentro de ese discurso de que es por un bien mayor, ¿no? Y está totalmente normalizado, y de hecho ahora mismo hay gente que se escandaliza cuando escucha historias y relatos, por ejemplo, de familias africanas que venden a sus hijas a proxenetas para que sean explotadas sexualmente en Europa, y les escandaliza muchísimo eso, que cómo puede ser, claramente no pueden colocarse en el papel de la miseria y la desesperación que implica, pero sin embargo no se escandalizan pensando que ese dinero y ese sufrimiento que se le genera a esa mujer ocurre a manos de nuestros padres, amigos, hermanos, compañeros de trabajo, jefes, etc., que son 4 de cada 10, ¿no? Esa doble moral, otra vez esa doble vara de medir. La violencia contra las mujeres, la violencia sexual contra las mujeres casi no tuvo nombre o no se castigó hasta realmente hace poquito, y hasta principios del siglo XIX era considerado un crimen contra la propiedad privada, es decir, la víctima de violencia sexual era el propietario, el padre o el marido, no la propia mujer. Después de la Revolución Francesa, pero no por la Revolución Francesa en sí, sino porque las feministas se plantaron y exigieron también, después de haber luchado codo con nuestros compañeros en la Revolución Francesa, dijeron también y demandaron los derechos de la mujer y de la ciudadana, y de hecho Olympe de Gouges acabó guillotinada por ello. Qué atrevimiento, ¿no? O sea, ¿a dónde vamos a ir a parar con esas demandas tan exageradas que tenemos las feministas? A las mujeres se nos reconoció la calidad de persona, la calidad de ciudadana. En ese momento, en un giro también del guión, porque siempre que las mujeres adquirimos derechos, siempre hay un giro que nos vuelve en contra otra vez. Es como una espiral, no es que volvamos al mismo punto, pero dentro de esa espiral volvemos en un mismo punto, pero un poquito avanzando, pero de aquella manera, para que se me entienda mejor. Y se nos convirtió a las mujeres en víctimas culpables, porque se supone que las mujeres tenemos el mal adentro, en el sentido de que somos las que manipulamos, las que manejamos, las que despertamos los instintos irrefrenables en los hombres, y por ahí pues somos manipuladoras. O sea, lo vemos claramente en los relatos, ¿no? Tenemos o sea, desde Cassandra, por ejemplo, que gritaba la verdad y la castigaron para que nadie la creyera y se volvió loca, pues así es como nos sentimos las feministas hoy en día. A partir de ese momento se crea un relato según el cual las mujeres consentimos y somos responsables de la violencia que nos ocurre. Y me voy a centrar solo en el marco de la violencia sexual, pero esto se extrapola a todas las violencias que podemos sufrir las mujeres en el patriarcado. Dentro de esa idea de que las mujeres provocamos, producimos y hasta consentimos nuestra propia violación, por ejemplo, existen 3 posibilidades para que luego nos quejemos de que no tenemos posibilidades de elegir, ¿vale? La primera es consentir por adelantado. ¿Cómo consentimos por adelantado las mujeres nuestra propia violación? Pues según el relato que cuestiona dentro de esta cultura de la violación. La cultura de la violación es un concepto creado por las feministas radicales en los 70, que es este mundo donde se cuestiona
a la víctima, se la pone en duda y se invisibiliza o se excusa directamente al agresor sexual. Cuando no se le invisibiliza, se dice, no, pues que estaba borracho, iba drogado, de alguna u otra forma se le busca la manera de quitarle relevancia a sus actos. Entonces, de ahí las preguntas de ¿con qué ibas vestida? ¿Qué hacías ahí a esa hora? ¿Por qué te has subido a su coche? ¿Por qué no le has dicho que no? Yo qué sé, pues así, un largo etcétera, ¿no? A esto hay que sumarle la segunda posibilidad, que es consentir durante la violación, según este relato, ¿no?, patriarcal. ¿Cómo consentimos las mujeres durante la violación? Cuando no nos resistimos, cuando nos rendimos, cuando dejamos de pelear o cuando ni siquiera reaccionamos frente a una violación. A mí me costó muchísimos años entender esto porque viví muchos años con la culpa y el miedo y la vergüenza, porque no entendía yo misma cómo a los 13 años, cuando esos 5 chicos me meten en un portal y me violan, yo no reacciono, no digo nada, ni siquiera digo que no, no hago nada, me quedo totalmente congelada, ¿no? Y fue muy difícil para mí entender el porqué de esa reacción, porque durante toda mi vida había escuchado, de forma directa o indirecta, que si no peleas hasta la muerte, si no te defiendes con uñas y dientes, es que te ha gustado, es que te lo has buscado, es que aquello ha sido jolgorio y diversión, ¿sí? Palabras que nos pueden sonar, por lo que sea, nos pueden sonar. Y lo entendí gracias a la psicoterapia, lo entendí gracias a mi psicóloga, que me puso como un ejemplo muy facilito de... me decía, mira, imagínate un perro chiquitito en un caserío vasco, atado, ahí, y que le viene un perro mucho más grande, en actitud desafiante, que quiere pelear, y ¿cómo reacciona el perro que está ahí atado? Entonces yo pensé y dije, bueno, no puede huir porque está atado, no va, pues que el otro está grande y además viene a buscar pelea, pues no va a poder con él. Y yo le dije así tan tranquila como, pues se va a dejar hacer, se va a someter. Y ella me miraba como... Y luego enseguida lo pillé, digo, claro, ¿qué ocurre? Que la mayoría de las veces a las mujeres no nos queda otra que aquello de someternos a la voluntad de otros para sobrevivir. Pareciera que nuestra culpa es elegir la vida. Y este relato de que lo peor que nos puede pasar a las mujeres es una violación también tiene un interés detrás. Antes, o sea, mejor muerta que violada, nos dicen. No es verdad, no es que, ¿cómo va a ser mejor muerta que violada? Pero vamos, ni de coña. ¿Por qué la propia policía dice, si te atracan y te dicen, dame la cartera, dásela, y, o sea, dale todo y no entres en conflicto y tal, pero sin embargo, si estamos hablando de una agresión sexual, se supone que sí, tenemos que luchar hasta la muerte, tenemos que darlo todo y tal, o sea, esa otra vez doble vara de medir. Entonces en ese momento como que reflexioné sobre el consentimiento, porque siempre a lo largo de mi vida esa etiqueta de puta que me habían puesto tenía que ver con que yo me lo había buscado, con que yo lo había consentido, porque yo no había hecho otra cosa, porque había elegido eso, ¿no? Luego, la tercera forma de consentir es cuando después de una violación no huimos inmediatamente, no denunciamos inmediatamente, no lo gritamos a los 4 vientos inmediatamente. Cuidado también con gritarlo a los 4 vientos y salir denunciándolo, porque se supone que una violación en una víctima tiene que despertar la mayor de las vergüenzas y que se traduzca a un silencio sepulcral. Entonces, si lo cuentas, si lo gritas, si lo denuncias, es que igual en el fondo un poco puta sí eres, porque claro, si no te despierta todo esto, ¿por qué no huimos? ¿Por qué no denunciamos a la primera y enseguida? Principalmente porque la mayoría de las violaciones no se dan en un callejón oscuro con un encapuchado que sale de la nada,
se dan en ámbitos de confianza, muchas veces con hombres con los que nos une algún tipo de vínculo, si no es con nosotras, con otros hombres de nuestro entorno, o se dan a cambio de dinero, esas violaciones. Entonces, cuando no tenemos en cuenta que además la mayoría de las agresiones sexuales, ahora se llaman agresiones sexuales, pero los abusos sexuales en la infancia, lo que antes se llamaba así, se dan en el ámbito de la familia y sobre todo condicionan absolutamente toda nuestra existencia. No digo que nos impida vivir y ser felices, pero sí condiciona nuestra existencia, sobre todo nuestra sexualidad. Por ejemplo, a los 7 años, cuando mi tío empezó a abusar sexualmente de mí, yo aprendí que mi sexualidad no me pertenecía. Por supuesto que a mí me gustaba que mi tío me hiciera caso, que jugara conmigo, es lo que nos gusta a todos los seres humanos y más cuando eres una criatura pequeña. Sin embargo, yo me sentía culpable y cómplice de aquello que estaba pasando, cuando la única responsabilidad es de un ser adulto que instrumentaliza a un menor, en este caso una menor, para obtener placer sexual. Y en ese momento aprendí a fuego que mi sexualidad es una moneda de cambio para conseguir afecto, para conseguir miradas, para conseguir reconocimiento, para ser validada, para después cobrar dinero. Quiero decir que no acabamos en la prostitución de un día para otro. Nos despertamos un día o nos viene un proxeneta un día y todo cambia. Hay todo un mecanismo a través del cual se fabrican las putas, y eso es algo que desarrollo más en profundidad en mi libro. Las putas no nacemos putas, se nos fabrica como tal a través de la deshumanización, a través de despojarnos de nuestra individualidad, a través de vulnerar sistemáticamente nuestros derechos humanos, pero no solo por parte de los violadores, sino que el entorno, la familia, el entorno más cercano, la comunidad, forma parte activa de ese proceso de fabricación de la puta. Porque muchas veces me preguntan a mí y dicen, pero a ti nadie te ayudó, nadie hizo nada por ti en esos momentos. La gente no escucha una injusticia y dice, pues algo, no, alguien. No sé, pero tampoco es tan complicado. Hace 50, 60 años aquí, si una mujer sufría una violación o era madre soltera, ¿la sociedad la ayudaba? Me dicen, no, vale, pero que no te ayuden ya es grave. Pero además era la propia sociedad, el propio entorno, el que vilipendiaba, el que expulsaba, el que marginalizaba, el que empujaba y arrojaba a la prostitución, porque era donde acababan mayoritariamente estas mujeres. Entonces, claro, entre estas tres formas de consentir supuestamente que tenemos las mujeres, somos víctimas no somos víctimas porque somos culpables responsables, y lo más perverso es que se ha convertido el acto de someterte para sobrevivir en igual a consentimiento. Y esto es algo absolutamente devastador, porque sobre nuestros hombros pesa la responsabilidad de todo un sistema prostituyente, de todo un sistema criminal. Estamos hablando de una industria globalizada que convierte a las mujeres en materia prima, en mercancía. Hasta ahora hemos sido las mujeres de los márgenes del sur global, del este de Europa, de África, especialmente África subsahariana, de América Latina. Pero dentro de lo que es la masculinidad y lo que se espera supuestamente de los hombres, porque hemos hablado de cómo las mujeres nos han dividido entre las buenas y las malas, las putas y las santas, pero en ese momento también se empezó a ejercer una violencia sistemática también sobre los propios niños, varones, para convertirlos en hombres de verdad, o lo que se esperaba de ellos. Es decir, la violencia como método para deshumanizar y para quebrar también a los niños varones. Esta violencia ahora mismo pasa de ser más cercana a través de la tecnología, convertirse en una realidad presente en todos los ámbitos de la vida, también en el ámbito virtual, que para la gente joven ocupa más espacio que el espacio material, si lo puedo llamar así, ¿no?
Ahora mismo nuestros niños varones están siendo violentados, agredidos y atravesados por la violencia, no solo por el porno, por supuesto que el porno es terrible y cada vez el acceso al porno es más bajo y el contenido es más violento, pero nosotras en Emarga hacemos investigaciones, preguntamos a quiénes son sus referentes, a quiénes siguen en TikTok, a quiénes, qué youtubers siguen, a qué videojuegos juegan y nos horrorizamos. Porque además de que cualquier videoclip de la música que les gusta, que escucha, es más porno que el porno de los 80, ya solo por ahí, solo por pasando por eso, los videojuegos a los que juegan, primero, están prohibidos a menores de 16 y tienen 13 y están jugando a esos videojuegos, es decir, la responsabilidad de las familias también está ahí, porque no es una cosa que hagan en secreto, que no se entere. Esos videojuegos cuestan un montón de pasta, están horas y horas jugando a ello y todo eso les convierte en seres totalmente desconectados de su propio ser, de sus propias emociones. Entonces no van a poder sentir empatía, no van a poder sentir o ver a las mujeres como sus iguales si se les convierte a todo a su alrededor en su obstáculo a destruir, a ganar por la competitividad, la rivalidad y todo ello, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda ante esta realidad? Pues desde luego apostar por la ética, desde mi punto de vista como soy feminista, la ética feminista. Creemos que lo más importante es primero tomar conciencia de esto que nos rodea. Después el segundo punto es divulgar aquello que conocemos, sin duda alguna, pues si no lo sabemos pero nos quedamos con ello, pues no avanzamos mucho. Y tercero, trabajar para ser un ejemplo y predicar con el ejemplo de lo que es la compasión, de lo que es la empatía, de lo que es el buen trato para con una persona misma y para con los demás. Nuestra juventud, las personas más jóvenes que son nuestro futuro, están en una gran crisis de referentes acordes a lo que nosotros llamamos la ética, ¿no? La ética está desapareciendo de camino al transhumanismo, ya todo da igual, no importa porque qué más da si son muñecas hinchables que reproducen menores de edad, ¿a quién le hago yo daño con esto? Pues si solo es sí, te haces daño a ti mismo, porque ¿en qué te convierte a ti sentir placer y gozar y disfrutar con esa reproducción de lo que es una niña o tal? Pero sin embargo esto se está perdiendo. Volviendo al inicio de lo que estaba contando, si el modelo donde yo nací, el modelo socialista, comunista, al margen de todo lo que se puede criticar, pero solo me centro en ese modelo, ¿no? de convivir de tal, no era feminista per se. Si el franquismo, por supuesto, o sea, clarísimamente no. Tenemos en España y tenemos en Rumanía izquierda o supuesta izquierda que se pone de acuerdo en que la prostitución es un trabajo. Están hablando de libre consentimiento, o sea, vienen de orígenes como distintos, pero ambos, no sabemos muy bien por qué, o sí, llegan a la misma conclusión, que eso tiene que ser así. He estado reflexionando sobre ello, del por qué se ha llegado hasta ahí. Por supuesto que mi querida maestra Rosa Cobo me ha sido de gran ayuda cuando ella explica que la izquierda perdió su sujeto político, que es la clase obrera y todo eso, y de repente pues se acogieron a las identidades para tener algo, ¿no? Y a las individualidades, el neoliberalismo. Pero yo creo que tiene que ver con un intento de la izquierda de desmarcarse de aquello que conocen como lo opuesto. Es decir, aquí la izquierda en España no quiere ser acusada de puritana, moralista, que es lo que nos acusan a las mujeres abolicionistas. A mí me han llamado puritana, neomonja, digo, bueno, está bien, sí, soy neomonja. Después de puta neomonja no voy mal, o sea, yo voy ganando mis puntitos.
Y eso, que en el franquismo la prostitución estaba regulada. O sea, que no es que... Claro, porque aquello de que la prostitución es un mal menor, porque el mal mayor es que esos hombres que tienen instintos irrefrenables, supuestamente, o sea, es ofensivo para los hombres que se siga diciendo esto, o sea, no sé cómo os sentís vosotros, pero es ofensivo que se reproduzca esto. Pues el mal mayor era que atacaran a las mujeres destinadas al matrimonio. Entonces se entendía que había que sacrificar a un número de mujeres, y de hecho este relato se sigue reproduciendo hoy en día, porque hay gente que hoy en día dice que si desaparece la prostitución aumentan las violaciones. Por un lado es una falacia, es justo lo contrario, pero aunque así fuera, es como asumir y aceptar, vale, entonces hay que sacrificar a unas, que las violen a unas para que no los violen a los demás, y eso, o sea, no es aceptable bajo ningún punto de vista, ¿no? Y luego tenemos a la izquierda, por poner un ejemplo, pongo a la izquierda de Rumanía, que dices, vale, pero en Rumanía la prostitución estaba prohibida en el comunismo, en el socialismo, prohibida, y además era lo peor, era como, sí, claro, eres un parásito para la sociedad, tienes que trabajar y tal. Y venimos, y de hecho hoy en día la legislación en Rumanía es una legislación prohibicionista. Cuando además Rumanía es el mayor exportador de mercancía, de materia prima de la Europa rica, que somos nosotras las mujeres rumanas. Entonces se quieren distanciar tanto del modelo moralista puritano, no sé qué aquí, como supuestamente del modelo prohibicionista también, que castiga y que convierte a las mujeres en delincuentes, porque se llaman a sí mismos progresistas, sin querer entender el abolicionismo. O sea, el abolicionismo o lo quieres entender y lo escuchas y le das una vuelta, o si no, no lo vas a hacer, porque nuestra mente normalmente se mueve entre dicotomías, es prohibir, regular. Y este debate no va ni de prohibir ni de regular. Cuando hablamos de abolir la prostitución, estamos hablando de deslegitimar la prostitución. Hoy aquí estamos aboliendo la prostitución, la estamos deslegitimando. ¿Qué ocurre? Que necesitamos herramientas jurídicas para que eso sea, para que nos den la razón, para que sea, sí, he notado el toque, sí, porque era como, necesitamos herramientas jurídicas para que esto nos dé la razón, y sobre todo poder construir ese mundo en el que queremos vivir. En Suecia, por ejemplo, desde el año 99 se castiga al putero multándolo en una ley que se llama Ley de Paz para las Mujeres, y las voces críticas con el abolicionismo, esas personas progresistas, dicen que sigue habiendo prostitución en Suecia. Y es como, claro, por supuesto que sigue habiendo, mucha menos que en España, desde luego con diferencia, porque ahí uno cada 8 hombres demanda prostitución. En España 4 de 10. O sea, solo por eso ya podíamos empezar a trabajar en ello. Pero también les podemos el ejemplo de, bueno, pero también en el año 2004 se implementó una ley pionera, que es la Ley Integral contra la Violencia de Género, por supuesto muy mejorable, y que estamos luchando para que se implemente, se dote de presupuesto y tal. Sigue habiendo violencia de género. Pero no por ello decimos, no, pues la quitamos porque no funciona. Sabemos, por ejemplo, que asesinar a otro ser humano está mal. Hasta tenemos una ley que dice que está mal, que lo reconoce así. Pero claro, sigue habiendo asesinatos, sigue habiendo crímenes, ¿no? No, pues como no funciona, lo quitamos. Lo que no entiende esta gente es que necesitamos normas para poder convivir, normas que marquen lo que está bien y lo que está mal, especialmente para garantizar el bienestar y los derechos humanos de las personas más vulneradas y más empobrecidas. Y tenemos que ser capaces de trasladar la idea y de poner el foco en los puteros a través del mensaje, creo yo, de que tener sexo con una mujer que no quiere tener sexo no está bien. Haya un billete de por medio o no lo haya. A mí me gusta mucho Kaisa X. Eggman cuando comenta y explica que en la prostitución estamos hablando de hombres que quieren sexo
de aquella manera, entendido de aquella manera, totalmente instrumental, como una descarga más, ¿no? Para alimentar esa hombría, y de mujeres que no quieren sexo, que necesitan dinero, pero que tienen sexo en contra de su voluntad, porque su voluntad no es tener sexo. Entonces, si a eso le llamamos, al margen de la prostitución, le llamamos violencia sexual, violación, ¿por qué cambia porque hay un billete de por medio? Esa es la vara de medir que vamos a utilizar, ¿no? Y otra cosa, y con esto ya cierro, estamos otra vez ante un giro, ante un cambio, porque dentro de esa masculinidad que os comentaba que se impuso, está la idea de que es más hombre, dentro de esa idea, ¿no? De ser hombre de verdad, es más hombre un hombre que tiene más dinero en la cuenta bancaria, el coche más potente, la mujer más joven, más guapa como trofeo al lado, y así un suma y sigue. Entonces, dentro de los puteros también quieren destacar o no quieren ser tomados por cualquiera, y están los puteros que quieren sentirse exclusivos. Esos puteros que quieren ser exclusivos no quieren comprar ni pagar lo mismo que puede pagar, no sé, un hombre migrado, que es por poner algo, un hombre rumano, colombiano o nigeriano, que en una rotonda puede tener, porque da igual, hay para todos los bolsillos, por €1 también lo va a encontrar. Entonces él quiere ser como más exclusivo. ¿Qué producto piden? Pues producto local, kilómetro cero, dentro de un intento de fomentar el consumo responsable, como si fuera posible consumir cuerpos de forma responsable. Entonces, estos depredadores sexuales, porque es lo que son, tienen la mirada puesta en las chicas autóctonas, en nuestras adolescentes, y tienen todo a su favor en el sentido de que socialmente no hay un discurso categórico y contundente contra la prostitución, no lo hay. O sea, somos algunas personas las que sí lo tenemos claro y así lo decimos. Y después todas las redes sociales y todas los que tienen cosas muy buenas, por supuesto, pero esta gente los aprovecha, están captando a las niñas a través de herramientas como Instagram, OnlyFans y así un largo etcétera. Cuando estoy con alumnado, les pregunto a los chicos si se irían de putas, y me dicen que, algunos dicen que sí, se irían de putas, porque si ellos quieren follarse a un pibón, pues es como la percepción de tener derecho al privilegio, porque yo me lo merezco, ¿no? Está ahí esa cosa. Y luego hay muchos que dicen que no se irían de putas, pero porque dicen, qué asco, a saber con quiénes han estado antes, a saber, o sea, no es desde el reconocimiento de, hostia, son mujeres, no tal. Y ojo con estos, porque probablemente acaben siendo puteros, porque el asco da morbo y acabarán siendo esos puteros que van a primera hora de la tarde, cuando no han estado otros antes utilizando el producto. Pero hay una amplia mayoría que dice que no, pero porque ellos se las follan gratis. Si pensamos bien en todas estas respuestas, tiene un denominador común. Las mujeres existen para servirnos a nosotros. Ese es el gran problema. 4 de cada 10 hombres consumen prostitución. Nosotros 6, ¿por qué no lo hacen? ¿Será también por lo mismo que dicen la chavalería sin filtro? Probablemente podamos pensar que sí, porque si pensamos en las redes estas de ligue, las aplicaciones y tal, de usar y tirar, en lo que se ha convertido todo esto, ¿no? Pues igual y sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que por un lado estamos dejando en manos del crimen organizado la educación sexoafectiva y emocional de nuestras criaturas, porque ellos aprenden que las mujeres somos cosas e instrumentos para que ellos eyaculen, con dinero o sin dinero de por medio, y a ellas la idea de que solo valen en cuanto a que despiertan deseo sexual en los hombres, pero además teniendo que escuchar ellas mismas que sus compañeros o pagan para irse de putas o se las van a follar gratis. Entonces, claro, tú te ves ahí y dices, pues no voy a ser tonta. Es como fomentar el discurso prostitucional proxeneta
a unos niveles absolutamente estratosféricos. Con esto ya recojo y dejamos paso al intercambio, pero no sin antes deciros que ayer, como os comentaba, he sido invitada junto a otras asociaciones y representantes del movimiento feminista a tener un encuentro con el presidente en funciones, Pedro Sánchez, y por supuesto le hemos trasladado desde FEMAP la urgencia de aprobar una ley abolicionista integral. Les hemos comentado cómo desde Europa la mirada está puesta en España, porque eso que llaman modelo nórdico tiene que de alguna forma convertirse en modelo europeo, que Europa del Sur además sea España la que encabece y sea ejemplo otra vez, porque España es un país que ha conseguido muchos hitos en materia de lucha y es ejemplo y es como un ejemplo de sociedad que avanza y consigue unos cambios legislativos absolutamente impresionantes. Entonces, bueno, pues sigamos con todo esto. Ha sido la propuesta que le hemos hecho al presidente y él ha dicho que va a ser muy difícil porque sus socios de gobierno, no sé qué, no sé cuánto, bueno, ha sido muy correcto, políticamente correcto, ya sabemos que son así, pero también me ha dado esperanza porque ha dicho que necesita a la sociedad civil organizada para intentar convencer a sus socios de gobierno de que eso es prioritario y que no solo él se lo crea. A mí me dio la sensación de que era honesto, que era sincero, o sea, no creo que haya jugado al paripé de ello. Entonces estoy esperanzada porque sí veo una sociedad cada vez más concienciada, cada vez más crítica, y no es de la nada, es gracias a nuestro esfuerzo, a nuestra salud, a todo ello. Entonces quiero decir que sí es posible y tengo toda la esperanza de que en esta legislatura, cuando se conforme el gobierno, porque también nos han dicho que, bueno, que estemos tranquilas, que va a ir todo bien, o sea, así como un guiño, ha sido así como, bueno, que ya lo tienen como todo adelantado y decidido, como quien dice. Y sobre este escenario creo que lo más importante en este momento es organizarnos y tener estrategia para hacer incidencia política, porque la razón la tenemos, estamos convenciendo a muchísima gente, ahora hace falta mente fría y estrategia y hacer lobby. En este país la palabra lobby tiene una carga peyorativa, no me extraña porque siempre está ligado al lobby de la industria farmacéutica, lobby de la industria armamentística, lobby de los bancos, lobby de la industria cárnica, pero un lobby en sí no es más que un grupo de presión que está en sitios estratégicos donde se toman las decisiones y presionan para que las decisiones que se toman sean acorde a sus intereses. Y las abolicionistas tenemos unos intereses claros. Entonces, esto lo dejo ya como para tenerlo ahí sobre la mesa, que es la propuesta que hacemos desde la Federación de Mujeres Abolicionistas, ¿no? Trabajar y hacer esta incidencia política. Y muchas gracias por escuchar.